La educación es una transmisión de la cultura de una generación a otra. Una cultura se distingue de otra por la manera en que interpreta el mundo. Por ejemplo, la cultura mexicana es el producto de su pasado, de su historia. Tenemos una religión predominante que no siempre fue la misma, una estructura de gobierno ahora basada en la democracia y una economía capitalista y globalizada. Daniel Manrique, artista plástico mexicano, fundador del movimiento Tepito Arte Acá, dice que la cultura es lo que podemos hacer con las manos. Así, los antiguos mexicanos veían el mundo a través de sus dioses y su cercanía con la naturaleza. Construyeron una cultura guerrera y desarrollaron conocimientos matemáticos, físicos, políticos y religiosos. Tenían una estructura social basada en la guerra y un sistema educativo enfocado en la formación de guerreros, sacerdotes y gobernantes. Tenían instituciones y roles para hacerlo. En el siglo XVI, la Gran Tenochtitlan es invadida, saqueada y destrozada por España, y se produce entonces un choque de culturas que terminan por mezclarse. Debido a lo anterior, nuestra cultura se transformó poco a poco y cambiamos nuestro lenguaje. Aunque existen más de 50 grupos étnicos, muchos de los cuales conservan su lengua madre, pero en su mayoría en México se habla español. También la religión se fue fusionando y ahora los mexicanos son generalmente cristianos, o al menos guían sus vidas con rituales cristianos como celebrar misa, el bautismo, la confirmación, la confesión. Tenemos un sistema político que imita la República Romana y la democracia griega, con instituciones gubernamentales que se formaron con la intención de llevar a cabo las políticas públicas, basadas todas en una constitución. Todas estas instituciones no existían en el México antiguo, sino que son un producto de la mezcla de culturas. Es por eso que la educación ha cambiado, porque ahora no se requiere lo mismo que se requería tiempo atrás. Cuando los españoles llegaron a México como invasores, transformaron nuestra cultura. Nunca volvimos ni volveremos a ser los mismos, pero hay estructuras que siempre se mantuvieron. Por ejemplo, los grupos políticamente dominantes, pues los españoles nacidos en España seguían teniendo todos los privilegios, mientras que los hijos de españoles nacidos en México estaban siempre relegados a los puestos, actividades y escalafones sociales inferiores. Eso fue cansando a los criollos, hasta que uno de ellos, Miguel Hidalgo, anuncia el movimiento de independencia en 1810, cuando inicia el proceso de separación entre España y una de sus colonias en América, para que México empezara así su historia como un país independiente. Entonces se empieza a gestar un periodo de reconstrucción nacional, una nueva época donde había que construir una nueva identidad propia de un país que acaba de nacer en medio de una lucha. Nuestra primera forma de gobierno fue el imperio, y la educación de nuestros gobernantes estuvo a cargo de instituciones religiosas, es decir, la independencia solo fue para unos cuantos que siguieron conservando privilegios y se llamaron precisamente conservadores. Posteriormente se consolidará un grupo contrario a ellos, conocidos como liberales. Como país independiente, seguimos conservando la lengua castellana, el cristianismo y estructuras políticas divididas entre conservadores y liberales. La Iglesia siguió mezclándose en asuntos políticos y en el sistema educativo, hasta que con la Guerra de Reforma, en 1857, se logra cierta separación de la Iglesia y el Estado.
Es entonces cuando el Estado toma las riendas de la educación y comienza una etapa importante en la historia de la educación en México.